Esta es la segunda cápsula a la que me referí en el corte anterior. Y aquí vamos a referirnos, como lo hace en la página 20 y siguientes del texto que hemos venido comentando, a las fuentes internacionales del derecho energético. De acuerdo con el texto que estamos siguiendo, dice: la política energética mexicana está acotada, diría yo, por lo que dicen los tratados comerciales firmados por México. Y agregaría, como ustedes bien saben, los tratados internacionales firmados por México, según las interpretaciones más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentran jerárquicamente por arriba de las leyes federales y al mismo nivel de la Constitución, e incluso cuando se trata de temas relacionados con los derechos humanos, estos tratados pueden complementar a la Constitución. Por lo tanto, en la materia energética las cosas no son distintas. También tenemos que mirar a lo que dicen los tratados comerciales internacionales para entender al derecho energético mexicano. Aquí en la lectura nos habla primero, en el inciso A, de los tratados internacionales en materia energética, y nos habla, por ejemplo, del tratado que crea la Organización Internacional de Países Productores de Petróleo, la OPEP, y otras asociaciones de países que son productores de petróleo y que aquí se mencionan. No me metería mucho con eso, lo dejaría allí. Simplemente agregaría: México no es miembro de la OPEP, es miembro de la OPEP Plus, que es distinto. Es decir, México actúa como invitado en las reuniones de la OPEP, pero no tiene voto. Y yo menciono esto porque se dio al principio de la actual administración un evento muy interesante, donde a raíz de la pandemia los países productores acordaron reducir su producción para que el precio no siguiera cayendo, porque la demanda se había contraído muchísimo, ¿no? Y México hizo el papelón de salirse de la reunión y decir que no estaba de acuerdo, y después Estados Unidos dijo: no, la rebaja que a ti te están imponiendo la asumo yo porque soy tu cuate, ¿no? Pero en realidad es ridículo porque México no tiene voto en la OPEP, es un invitado del grupo OPEP Plus, ¿no? En segundo lugar, esta parte de la lectura habla de los tratados comerciales, y aquí me voy a referir primero al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que todos conocemos como Telecán en español o como NAFTA en inglés, porque este tratado en materia energética es muy importante para México. Veamos, hacia los años 90, y quizás eso se contradiga con lo que ya dije antes, pero creo que lo podríamos discutir y aclarar. Hacia los años 90, el monopolio estatal sobre el sector energético era ya, digamos, relativo. ¿Por qué? Porque una reforma a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que regía en ese entonces ya permitía que empresas privadas generasen electricidad bajo la figura del productor independiente. ¿Qué era un productor independiente? Una empresa privada, nacional o extranjera. Por cierto, el primer productor independiente que empieza a generar electricidad en México es una empresa francesa, Electricidad de Francia, en el norte del país, en el municipio de Vallehermoso, estado de Tamaulipas, ¿no? Entonces, el productor independiente ya podía generar electricidad, pero tenía una limitación: no la podía vender, o más bien no la podía vender a cualquiera, solo se la podía vender a la CFE, y CFE ya se encargaba de la transmisión, distribución y suministro. Digamos, de las 4 etapas de la industria eléctrica, la primera ya se había abierto a la inversión privada, aunque a decir verdad eso era completamente inconstitucional, porque la Constitución en ese tiempo decía que la generación, la transmisión, la distribución del suministro de electricidad eran monopolio del Estado. Pero esto nos muestra cómo ya ese monopolio era relativo, y era así porque México necesitaba de los inversionistas privados, no tenía con qué crear más plantas de generación de energía eléctrica que se requerían porque el país estaba creciendo, y sobre todo en esta zona de las maquiladoras, en la zona norte de nuestro país.
Del lado de los hidrocarburos ocurría algo similar. Hubo una reforma al reglamento de la ley reglamentaria, válgase la redundancia, del artículo 27 en el ramo del petróleo que regía en ese tiempo, ya había permitido que empresas privadas construyesen gasoductos, fueran dueños de estos y los operasen. Ya al menos en el transporte y almacenamiento de gas que se requería para las plantas de generación de electricidad, ya había un rompimiento de este monopolio absoluto. Pero como decía, esos dos escenarios eran completamente inconstitucionales. Por eso cuando se negocia el NAFTA a principios de los años 90, una de las condiciones que se piden es certeza jurídica y se dice, necesitamos que México se comprometa a abrir su sector energético. Y entonces el NAFTA o Telecan, como quieran llamarle, o TLC, como quieran llamarle, contiene un capítulo, o contuvo un capítulo, porque ya está actualmente derogado por el TEMEC, un capítulo básicamente en materia de electricidad, que luego fue lo que se llevó a la reforma constitucional de 2013, ¿no? Porque en el Telecan este capítulo solo le da facilidades de inversión a las empresas de Canadá y de Estados Unidos, en principio, ¿no? Bueno, después del NAFTA y antes de que se firmara el TEMEC que lo sustituyó, México entra en otro tratado, que es el que se conoce como TPP, que es un tratado amplio de cooperación transpacífico, que firma México con varios países del Pacífico. Estados Unidos originalmente era parte del tratado, pero se salió de la negociación cuando llegó Trump a la presidencia, pero Canadá se quedó. Lo interesante del TPP es que prácticamente traslada la reforma constitucional de 2013 al tratado. De esta manera, México se obligó en el tratado internacional a abrir su sector energético, como lo dice la Constitución que hace un rato explicamos, ¿no? En el TEMEC esto cambió porque el presidente de la República que llega a la silla en 2018 llega cuando el TEMEC ya está negociado, pero detiene la negociación y dice, yo no quiero que el TEMEC tenga como el TPP un capítulo energético que me obligue a abrir mi sector energético. Y así es como el capítulo octavo, que iba a ser algo muy parecido a lo que decía el Telecan y algo muy parecido a lo que decía el TPP, excluye en su texto, las cuestiones energéticas. El presidente López Obrador pensó que con eso se detenía la reforma energética de 2013, pero ¿qué creen? Que esto no es así, porque en aplicación estricta del derecho internacional comercial, cuando un país como México concede una ventaja a otro país que es miembro, ojo, miembro del GATT, está obligado entonces a extender esa ventaja en cualquier otro tratado que haya firmado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, y para concluir esta sección, que aunque el TEMEC no tenga un capítulo energético, se aplica lo que dispone el TTP en materia energética, que es la reforma de 2013, porque existe una cosa que se llama el principio de paridad. Si México ya le otorgó a sus socios comerciales en el TTP ciertas facilidades, entonces está obligado a darlas al resto del mundo. Al menos al resto del mundo pertenece al GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. ¿Cómo ven, compañeros? Interesante para discutirlo, ¿no? Ahí lo dejamos.